Díaz-Canel contra las Naciones Unidas. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Siendo representante de un Estado miembro de la ONU que mantiene un escaño en el Consejo de Derechos Humanos, Díaz-Canel manipula el concepto de multilateralismo, aún contra las Naciones Unidas. El 30 de mayo, Granma reseñó la entrevista del presidente designado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, alias El Títere, a la televisora Russia Today. En ella, el gobernante afirma que el orden internacional es injusto y que hay que cambiarlo. Siendo representante de un Estado miembro de la ONU que mantiene un escaño en el Consejo de Derechos Humanos, Díaz-Canel manipula el concepto de multilateralismo, aún contra la Carta de Naciones Unidas. El neolengua de la dictadura militar cubana alcanza el orden internacional con el vaciamiento del concepto multilateralismo de la ONU, basado en el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la legitimidad de los gobiernos dada por elecciones libres y periódicas. A lo que Díaz-Canel hace referencia entonces es a un nuevo orden que incluye la impunidad para invadir países, dejar impune las violaciones de derechos humanos y acrecentar la opacidad y corrupción al interior de los estados y en sus relaciones internacionales. La propuesta de multilateralismo de Díaz-Canel oculta las violaciones de derechos humanos en Cuba, la corrupción interna y la opacidad del gobierno que dirige, pero también oculta las violaciones de derechos de los pueblos cuyos gobiernos integran el grupo de los 77 Machín, grupo de países del sur emergente, este año dirigido por la dictadura cubana. Recientemente, el gobernante de la isla dijo que apoyaba la lucha de Rusia contra Occidente. Ahora dirigió el ataque de manera más precisa a la OTAN y a Estados Unidos. A Estados Unidos, un país del que, quieran o no, Cuba depende. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania que se trataba de una violación de la integridad territorial de Ucrania y de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, Miguel Díaz-Canel reconoce su afinidad política con Rusia, su amistad personal con el dictador ruso Vladimir Putin y denuncia una supuesta campaña mediática difamatoria contra los valores del pueblo ruso, una supuesta campaña xenófoba que no es posible localizar en ningún medio. Fusionar Estado y gobierno con sociedad es una manipulación de los totalitarismos y los autoritarismos contemporáneos. El consenso político que quiere establecer la dictadura cubana en el grupo de los 77 más China está contra el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Sus valores son contra la libertad de expresión, manifestación, asociación y prensa libre, y buscan ocultar las violaciones de los derechos humanos cometidas por los gobiernos de Irán, Corea del Norte, Bielorrusia, Rusia, China, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Regímenes a favor de los cuales La Habana siempre vota, a favor, claro está, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Aunque este es un accionar tradicional de la diplomacia cubana desde 1959, el designado Miguel Díaz-Canel lo ha hecho más explícito luego del estallido social del 11 de julio del 2021. La estrategia de la diplomacia cubana: borrar las diferencias entre gobiernos legítimos e ilegítimos para validar la dictadura y sus aliados. La izquierda internacional se ha respaldado en el principio de soberanía e independencia de los estados para equiparar a gobiernos democráticos y estados de derecho con sus contrarios. El principio de soberanía se entiende para esta izquierda como el derecho de los estados y no de los pueblos a no sufrir intervenciones de otros países en su territorio o en su política interna. De esta forma, disculpa el tipo de régimen político de los estados, aunque sea impuesto por la fuerza o resultado de elecciones libres y periódicas. Esta indistinción ha sido aprovechada por todas las dictaduras contemporáneas, incluyendo por supuesto la cubana.
El régimen de la isla no ha ratificado ninguno de los 2 pactos fundamentales de derechos humanos de la ONU. No ha ratificado el protocolo facultativo de la Convención sobre la tortura de los tratos degradantes e inhumanos. Viola la Convención de protección contra las personas sometidas a desaparición forzada. Viola también la Convención sobre los derechos de las mujeres al implementar la violación estatal contra los disidentes. Viola la Convención para Derechos del Niño al condenar al menos a 39 adolescentes entre las edades de 16 y 18 años. Viola la Convención contra la discriminación racial por su inmovilismo frente al tema. A esto hay que sumarle que el gobierno cubano niega la posibilidad de denuncias individuales con relación a todas las convenciones ratificadas y no invita a los relatores de derechos humanos de la ONU a la isla para que verifiquen en el terreno la violación o no de los compromisos asumidos con el organismo multinacional. Mientras 129 países invitan de manera permanente a los relatores de la ONU, La Habana niega la entrada de los relatores y de todas las organizaciones internacionales de derechos humanos. La dictadura cubana actúa sistemáticamente contra los valores y principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, y su discurso es cada vez más antioccidental y nos está llevando a la ruina. Patria y vida, mis hermanos. Entre otras noticias, Marrero Cruz llega a Turquía para la toma de posesión de Erdogan y amarrar acuerdos, por supuesto. El presidente turco asume este sábado por otros 5 años tras ser reelegido en segunda vuelta el pasado 28 de mayo. El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, llegó la madrugada de este sábado a Estambul, al frente de una delegación cubana que asistirá a la toma de posesión del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. La ceremonia tendrá lugar en la tarde de este sábado. Al aeropuerto internacional de Estambul acudió a recibirlo el embajador de Cuba, Alejandro Díaz Palacios, quien participará en la toma de posesión, junto al director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ángel Villa Hernández. Por la parte turca estuvieron presentes en el recibimiento el vicegobernador de Estambul, Şevket Atli, y el subcomandante de la Gendarmería Provincial, coronel Kadir Kalaisi. Según recogió el diario Granma, se trata de la primera vez que un jefe de gobierno cubano asiste a la toma de posesión de un presidente turco, lo cual el órgano del Partido Comunista de Cuba ató a las positivas relaciones existentes entre los países, así como del buen nivel de intercambio gubernamental y entre instituciones. Durante su estancia en Turquía, Marrero Cruz sostendrá encuentros con autoridades locales y con representantes del sector empresarial y dará seguimiento a varios proyectos en curso y a los acuerdos suscritos a raíz de la visita de Miguel Díaz-Canel a este país en noviembre del 2022 en busca de auxilio para la caótica situación de la economía de la isla. En este viaje, ambos gobernantes conversaron acerca de desarrollar la cooperación existente en campos como la energía, el turismo, la construcción, la agricultura, la salud y el medio ambiente. La Habana ha alquilado varias centrales eléctricas flotantes turcas para intentar aliviar el déficit de generación eléctrica del país. A finales del 2022, esas centrales producían casi un cuarto de la electricidad que consumía la isla. Para que nos hagamos una idea, Cuba fue el primer proyecto de Caradenis en América y llegó antes de que la crisis de generación eléctrica tocara fondo en 2021 y 2022. El propósito de obtener un suministro de electricidad tuvo que ver en un inicio con favorecer a las empresas de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, donde existen empresas de varios países y una terminal de contenedores. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.